¿Quieres aprender lo básico sobre la arcilla polimérica? No lo dudes y apúntate al curso online de iniciación a la arcilla polimérica. Tienes el enlace con toda la información en la caja de descripción del vídeo. Para este tutorial vamos a utilizar diferentes tipos de arcilla en tonos metalizados. Yo estoy usando plata, oro, cobre mezclado con dorado, cobre dorado y azul perlado y oro de 18 quilates, todo de la marca Premo. Podemos utilizar plantillas o moldes que ya vienen hechos para realizar este tipo de piezas. Simplemente las colocamos encima, pasamos el rodillo y las piezas quedan marcadas en la arcilla. Si presionamos un poco más fuerte se marcarán mejor. Pero también podemos realizar las piezas nosotros mismos. Por ejemplo, para hacer engranajes, cortamos con un cortador circular una lámina de arcilla y con un cúter vamos realizando pequeños cortes alrededor, todos más o menos del mismo tamaño y separados más o menos la misma distancia entre sí. Y ahora con el cúter vamos quitando uno de cada dos dientes de los que se han formado. Podemos utilizar un cortador circular pequeño o en este caso yo estoy usando la carga de tinta de un bolígrafo viejo. Y hacemos círculos en el interior del engranaje. Ahora con ayuda de un punzón o una aguja retiramos los círculos. Con dos cortadores circulares de distinto tamaño podemos hacer arandelas. Que podemos aplanar con un elemento plano, en este caso un bloque de metacrilato, para que nos queden bien. Para hacer tornillos, cortamos con un cortador circular, aplanamos y en este caso con la parte de atrás de la cuchilla le hacemos una línea sin llegar a cortar para simular un tornillo. También podemos utilizar este tipo de puntas para atornilladora o un destornillador para crear una cruz o una estrella en el centro. Podemos realizar tornillos o remaches de distintos tamaños y colores, con variados elementos y puntas de atornilladora. Para hacer una tuerca, hacemos una bola de, por ejemplo, color plateado, la aplanamos con un cortador, la cortamos en forma de círculo y ahora estoy utilizando una llave hexagonal para hacer el orificio central. Volvemos a aplanar y cortamos con la cuchilla los extremos rectos en forma de octógono. Y así es como queda nuestra tuerca. También podemos hacer pequeñas placas simulando placas metálicas. Cortamos un rectángulo
yo le voy a dar textura con este tipo de varilla roscada en ambos sentidos. Puedes utilizar también un tornillo grueso. Volvemos a cortar los bordes rectos que se nos han deformado. Y en las esquinas con un buril simulamos los huecos de los tornillos. Ponemos una bolita pequeña de arcilla en cada uno de los huecos y la aplanamos. Haciendo una línea en el centro de cada bolita para simular un tornillo. También podemos hacer piezas imitando las piezas de los relojes, con distintos cortadores circulares de varios tamaños. No es necesario cortar todo con el cortador, podemos utilizarlos también para dar textura sin llegar al otro lado. Y utilizar cortadores como este, por ejemplo, en forma de estrella. O crear líneas con el punzón. Puedes buscar en Google para ver imágenes de piezas de relojería y tomarlas como inspiración. Una vez tengamos nuestras piezas terminadas, podemos hornearlas así tal cual para utilizarlas por separado, o también podemos montar composiciones sobre una lámina de arcilla en otro color metalizado. Una vez hayamos terminado nuestra composición, cortamos todo alrededor con la cuchilla.
Los huecos que quedan en medio de las piezas los podemos texturizar con la punta del buril, simulando metal martillado. Y ahora ya solo nos queda hornear según las instrucciones del fabricante de la arcilla que estemos utilizando. Una vez las tengamos horneadas, vamos a envejecerlas con pintura acrílica de color negro o marrón oscuro. Cogemos pintura con un pincel y cubrimos toda la pieza. Antes de que se seque, retira la pintura con una toallita húmeda o un trapo. De esta manera la pintura negra queda únicamente dentro de los huecos. Y así es como quedan las piezas terminadas. En este caso yo he hecho un llavero y he utilizado las otras dos placas para decorar estas letras decorativas de cartón. A continuación te dejo el enlace a otros dos vídeos de mi canal donde podrás aprender a hacer dos collares en arcilla polimérica. Si estás viendo este vídeo desde un móvil o tablet, tienes el enlace a los vídeos en la caja de información. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis vídeos y recuerda que puedes seguirme y contactar conmigo en las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.